Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento en el cual estén viendo esta clase. Le doy la bienvenida a la clase número 3 de Historia de la Psicología. Para ubicarnos en términos lineales en qué instancia corresponde esta clase, recuerden que tenemos una primera clase de introducción a la asignatura, con conceptos vinculados al estudio de la historia, hacer historia, lo que es una construcción científica de la historia. Una segunda clase que aborda problemáticas vinculadas al concepto de ciencia, al área de la epistemología y obviamente lo que nos concierne es cómo eso tuvo influencia y fue impactando en la evolución de la psicología como ciencia con sus bases, con sus raíces en la filosofía y en la fisiología. Bien. Llegamos a esta tercera clase que viene a ser la clase que completa la primera unidad del programa y que va a ir acompañada del siguiente material. Ustedes van a encontrar obviamente el soporte bibliográfico y allí, para que se ubiquen, esta clase está basada en el capítulo número 2 de Hergenhan y el capítulo número 15 de Hergenhan, ¿sí? Son los dos capítulos que son utilizados para poder preparar este tema, para poder construir esta clase. Y van a encontrar además subidos junto con esta grabación, con esta clase, dos pequeños materiales audiovisuales que no son ni más ni menos que dos pequeños cortos audiovisuales. Son dos documentales breves. Uno lo voy a referir durante la clase, pero uno tiene que ver un poco con el surgimiento de la medicina griega, de las primeras comprensiones naturalistas de la enfermedad, con el uso de la razón, y otro documental va más dirigido hacia lo que fue la evolución del tratamiento de la enfermedad mental ya hacia el siglo XVII, XVIII, cómo se jugó un poco el concepto de asilo, de manicomio, y cómo evolucionó un poco los enfoques biológicos u orgánicos y los enfoques psicológicos. Así que van a encontrar esas cosas. Por un lado, dos documentales para acompañar la clase, inclusive también está bueno para que ustedes puedan tener una representación un poco más dinámica de lo que estamos hablando y no solamente palabras o textos. Y a su vez, acuérdense, está basado en esos capítulos, el número 2 y el número 15 de Hergenhan. Muy bien, entonces, aclarado eso, comenzamos con esta última clase de la primera unidad. Hicimos alguna mención en la clase anterior sobre los primeros esfuerzos de la filosofía para entender, comprender y abordar preguntas vinculadas al mundo, a la naturaleza y a las personas, a los seres humanos, para poder abordarlos de una forma racional, ¿sí? Tener una búsqueda de conocimiento metódico basado en procesos de razonamiento y de alguna forma lógicos, ¿sí? Y este comienzo es muy importante porque va a marcar un antes y un después respecto de lo que venía siendo las culturas llamadas culturas primitivas, ¿sí? Hace aproximadamente 15.000 años. ¿Cuál fue un poco esta diferencia o este quiebre? Si ustedes se remontan muchísimos años atrás, miles de años atrás, encontramos los grupos, ¿sí? Los pequeños grupos nómades, bien primitivos, con las primeras tribus y las primeras culturas, donde además de la actividad, como podía ser la agricultura, la caza y demás, ya se empezaban a formar los primeros representaciones de tipo social, las primeras configuraciones de identidades, obviamente, ¿no? Las diferenciaciones entre el yo y los demás, pero además empieza a aparecer la tendencia sí, a atribuir a todas las cosas la presencia de vida, ¿sí? Esto que se denomina, y lo vamos a anotar ya acá como un concepto para que ustedes lo registren, lo tengan presente porque es importante, se denomina animismo, ¿sí? Es la tendencia a atribuir la presencia de alma en todas las cosas, incluyendo las cosas que hoy diríamos inanimadas, ¿sí? Como puede ser una roca, como puede ser la tierra, como puede ser
el aire o el viento, o como puede ser la lluvia, ¿sí? Que no tienen vida en sí misma. Sin embargo, en aquel momento se tendía a atribuir la presencia de alma, de vida, en todas las cosas. A eso se le llama animismo. Ese concepto por un lado. Por otro lado, no solamente se atribuía la presencia de vida en las cosas, sino que además esas cosas con ánima, con vida, pasaban por las mismas características y tenían rasgos semejantes al que tenían las personas, ¿sí? Lo cual se llamó antropomorfismo. Bien, es la tendencia a atribuir cualidades humanas a estos objetos que a su vez son considerados como vivos. Bien, nuestro segundo concepto importante entonces es el de antropomorfismo. Ahora bien, ¿qué se sigue de acá? Desde el momento en el cual, yo ya mencionaba que ya había patrones de socialidad, ya en las culturas existía eso. Por lo tanto, desde el momento en el cual se atribuyen estados vitales a las cosas inanimadas, no solamente se atribuyen esos estados, sino que a su vez se intenta entrar en contacto con ellas, entrar en diálogo y en comunicación, ¿sí? A fin de poder controlarlas a favor. ¿Bien? Por ejemplo, el ejemplo más claro y de los registros más recogidos históricamente son los rituales, bien, como forma de comunicación con aquellas cosas a las cuales se atribuía vida, como pueden ser el clima, ¿sí? O ciertos fenómenos naturales, los rituales a fin de poder evocar, ¿sí? O pedir ese tipo de sucesos, como podría ser tranquilamente la aparición de lluvia o el cese de lluvia en el caso de que hubiese un exceso, ¿no? Sobre todo considerando la lluvia como un factor necesario para que crezcan los alimentos y demás, ¿no? Entonces, hay una tendencia natural a la búsqueda de comunicación con aquellos elementos animados, ¿bien? Y este patrón de búsqueda de poder comunicarse tiene justamente de fondo la búsqueda de control de esas cosas, ¿sí? Que si ustedes tienen presentes, es el mismo principio un poco que va a pretender la magia, el mismo principio que va a pretender la filosofía y el mismo principio que va a regir para la ciencia, ¿no? Que es un poco la búsqueda del control de aquellos fenómenos, obviamente parados desde lugares muy distintos, pero se busca poder tener una comunicación para un mayor control, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa acá y qué nos interesa a nosotros en nuestra disciplina? Que no solamente esa tendencia a atribuir ánima eran a las cosas inanimadas, o al clima, o a los elementos naturales, sino que también a ciertos estados o ciertas conductas en lo que hoy llamaríamos enfermedades, obviamente en aquel momento no había terminología para ese tipo de fenómenos, también se atribuía que eran producto de la presencia de algún tipo de espíritu o algún tipo de posesión, la cual estaba causando ese comportamiento extraño. Si tuviésemos que pensar cómo se entendía en aquel momento en la cultura primitiva una persona enferma o trastornada, o lo que nos consideramos nosotros trastornos mentales, que en el caso de la epilepsia quizás por ahí es de los más renombrados porque quizás es el más visualmente reconocible ante la presencia de determinados síntomas y es de carácter obviamente orgánico. ¿Sí? No vamos a encontrar en aquel entonces trastornos más vinculados a factores socioculturales, como podemos encontrar hoy en términos de trastornos de personalidad o algunos trastornos del espectro ansioso o depresivo, cuando en aquel momento no existían esos contextos, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de cuestiones más bien de tipo orgánicas. También obviamente el estrés puede disparar ciertos trastornos, pero tomando eso como ejemplo, obviamente lo que se veía, lo que identificaba el grupo de personas era una persona cuyo comportamiento se desviaba notable o considerablemente del resto del grupo, del resto de la manada, ¿sí? Había un comportamiento común, que es un poco lo que hoy llamaríamos normalidad en términos estadísticos, y había alguno que desencajaba con ese comportamiento. Bueno, a esa persona que desencajaba por un comportamiento extraño o cierta sintomatología física, bueno, se creía que era producto de un estado de posesión, por ejemplo. Y así como también se utilizaban este tipo de rituales para evocar la presencia de lluvia, para evocar lo que fuere, también se utilizaban para intentar despojar o aliviar el sufrimiento de esa persona o cambiar el comportamiento al entrar en
diálogo o en comunicación con ese espíritu que estaba poseyendo a la persona, básicamente para que abandone ese estado. Ese es un poco el juego de los rituales, ¿no? Que están un poco en la acción de esa comunicación, basado por ahí a veces en la mitología, en mitos, y en la acción para la búsqueda de esa comunicación. Entonces, ¿cómo se llamó a todo este combo, digamos, de concepción, tanto de las cosas inanimadas como de lo que hoy llamaríamos conductas disfuncionales o propias de algún trastorno o lo que fuere? Se llamó, o ustedes lo van a encontrar como enfoque sobrenatural. Bien, el enfoque sobrenatural es entonces aquel enfoque que a la hora de explicar las causas, y lo que a nosotros nos concierne de la enfermedad mental, recurre a explicaciones de tipo sobrenaturales, ¿sí? No observables, obviamente, no de carácter empírico y atribuida en base a mitologías o suposiciones o lo que fuere, ¿bien? Pero es de carácter sobrenatural. Entonces, de acá la importancia y el quiebre que se va a generar, ¿sí?, con la aparición de los primeros enfoques de tipo naturales. Que es un poco lo que yo les mencionaba recién. Los primeros enfoques naturales van a ser justamente aquellos puntos de vista que van a buscar comprender los mismos fenómenos, pero a la luz de causas naturales. Así que la lluvia es producto de un fenómeno natural que tiene que ver con la acumulación de nubes, que son gases, o como se da cierto estado de regulación de calor, de humedad, de seco y demás, se produce la lluvia. Así que el viento o un terremoto es producto de algún tipo de zona vinculada a depresiones en la tierra o lo que fuere, o en algunos lugares cercanos a un volcán, y no producto de una revancha o de algún tipo de castigo por parte de alguna presencia o por parte de algún espíritu o alguna divinidad. Y lo mismo va a pasar con las enfermedades mentales. Pero antes de eso, ¿cómo es que aparece el enfoque natural, que es lo que a nosotros nos interesa? Acá tiene muchísima importancia, por eso lo volvemos a mencionar, todo lo que tiene que ver con el comienzo de los primeros filósofos, bien, que construyeron las primeras cosmovisiones y primeras cosmogonías, basándose justamente en el uso de la razón e intentando apelar a explicaciones de tipo natural. Bien, ahí ustedes encuentran, y estos ya los conocen, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Pitágoras, bien, una serie de pensadores cuyo esfuerzo común fue dar explicaciones naturales, mediante el uso del razonamiento, sobre, en este primer momento, básicamente, cuál es la esencia, el principio que compone todas las cosas. Sería el principio esencial de la materia del universo, bien. Y ahí donde ustedes habrán escuchado que, según en qué pensador se ubiquen, van a encontrar diferentes propuestas. ¿Sí? Tales, por ejemplo, considero que ese elemento no era ni más ni menos que el agua. ¿Sí? El agua como elemento, él tiene sus motivos, ¿sí? Considera que uno de los argumentos más fuertes es la posibilidad de presentarse en diferentes estados, como el líquido, sólido, gaseoso, etc. Otro punto fundamental es obviamente que sin agua no hay vida, sin agua no vivimos, sin agua no crecen las plantas y demás. Así que en base a eso construye sus argumentos sobre por qué es lo que llaman el arjé, ¿no? El principio de todas las cosas. Después, según en quien nos paremos, repito, vamos a encontrar diferentes propuestas. También se propuso que el aire tenía que ver con justamente el aliento, representaba un poco la vida, porque tenía que ver con el espíritu, entonces por qué el aire no podía ser ese elemento. Inclusive todo lo que existe podría ser producto de procesos de condensación, ¿sí? Entre aire frío y aire caliente. El fuego es un elemento que también representó un poco ese principio, eso lo encuentran en Heráclito, que sus afirmaciones llevaban un poco la idea de que todo estaba en permanente cambio, por eso el fuego, que es algo que nunca está estático, es quizás uno de los elementos más representativos que podía mostrar un poco cuál era la realidad, a diferencia de Parménides, que estaba convencido de lo contrario, ¿no? de lo estático, de la verdadera realidad, o los verdaderos principios. Así que vemos, y acá es lo importante, el esfuerzo y el intento por dar explicaciones naturales sobre el principio del universo, el inicio del universo, aquello que compone toda la materia.
Y esto es muy importante, no solamente porque eso después llevó a seguir con una tradición, como puede ser la de Sócrates, la de Platón y demás, sino que también habilita la aparición dentro del campo de la medicina a una serie de pensadores que, tomando este ejercicio de explicaciones naturales para las cosas, lo traslada al campo de lo que hoy llamamos la enfermedad mental y de las enfermedades en general, no solamente la enfermedad mental, de hecho principalmente de las enfermedades físicas, así orgánicas, y este enfoque es de tipo natural. Estamos hablando aproximadamente del siglo V a.C. Hasta ese entonces en Grecia era muy común la magia, seguían siendo comunes los mitos, los rituales, y obviamente había un fuerte predominio de la religión. De hecho hay dos religiones que influyen mucho en el pensamiento griego, y son las religiones olímpicas, ¿sí? Que la religión olímpica es la propia o la perteneciente a la clase alta en Grecia, y la religión dionisíaca es aquella que era más común en las clases trabajadoras, en los esclavos, en los obreros y demás, e inclusive la propuesta de cada una de estas religiones tiene una explicación. Por ejemplo, en el caso de la dionisíaca, que era más propia de las clases bajas, por tanto más sufrientes en términos económicos, en términos de hambruna, en términos de dolores o de calidad de vida, era una religión donde el principio de dualidad, como el alma encerrado dentro de un cuerpo sufriente, era lo que regía. Y se explicaba justamente porque la vida terrenal era muy sufrida para esas personas. Entonces era esperable que la religión plantease un poco la idea de que iba a llegar un momento en el cual el espíritu pudiese liberarse, ¿sí? Desencadenarse un poco de ese cuerpo y pasar una mejor vida, digamos, de alguna forma. Entonces se empieza a generar un poco ese dualismo que tiene, de hecho, incidencia en algunas filosofías que vienen después. Se considera que es de influencia en la filosofía platónica, por ejemplo, donde la dualidad a la hora de hablar de diferentes mundos es tan importante, y es un poco la base del pensamiento de Platón entre las diferentes verdades que existen. Ahora bien, cuando aparece el enfoque natural, ¿dejan de existir un día para otras religiones? No. Recuerden lo que hemos hablado en la idea de historia de la psicología. No es que hay fechas donde una cosa se cierra y se abre otra, o uno dice un día, bueno, a partir de hoy vamos a fundar el enfoque natural. No. Hay una transición y hay predominios de ciertos fenómenos, de pensamientos, de ideologías, de escuelas o lo que fuere, pero son siempre cambios paulatinos y que nunca son abruptos, ¿sí? Entonces, las religiones permanecieron dentro de Grecia, sin embargo comienza a aparecer el auge de la tendencia al enfoque natural y la explicación natural de las cosas, y ahora sí, hablamos de las grandes figuras que aparecen dentro de la medicina, y ahí tenemos a Agmeón de Crotona, a Hipócrates y a Galeno, por lo menos tres de los que más nos interesan para mencionarlos históricamente, ¿sí? Agmeón de Crotona fue de los primeros médicos en intentar explicar dentro de la organización de una enfermedad qué era lo que sucedía en términos orgánicos, físicos, y él trae de la filosofía el concepto de equilibrio, bien, de equilibrio entre los elementos, y en el caso del cuerpo humano, de equilibrio entre diferentes estados de ese cuerpo, entre diferentes, en este caso, estados de temperatura, ¿sí? Entre diferentes, puede ser un equilibrio entre el calor y el frío, un equilibrio entre lo seco y lo húmedo. Esto es, las cualidades físicas se presentan en un equilibrio. Y en tanto estén equilibradas, hablamos o estamos próximos a la idea de salud. En tanto que cuando se rompe ese equilibrio por un exceso de calor, por un exceso de frío, por un exceso de humedad, por un exceso de sequedad, además, estamos hablando de la posibilidad de entrar en un cuadro o en una enfermedad. Bien, entonces, a él un poco se le atribuye el haber difundido la idea de equilibrio, que va a ser retomada y más desarrollada todavía, porque fue más prolífico en sus textos y la cantidad de libros que escribió, por Hipócrates, ¿sí? A quien se considera padre de la medicina, justamente por la vasta bibliografía que tiene en su momento y el gran avance que representó su forma de encarar la medicina y el tratamiento médico, donde esa noción de equilibrio la desarrolla un poco más, considerando que la salud era producto del equilibrio entre diferentes humores presentes en el cuerpo humano. Cuando digo humores me refiero a sustancias identificadas. En el caso de Hipócrates, las sustancias que le había clasificado y que se encontraban en equilibrio eran la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre,
¿sí? Eran las principales sustancias en el organismo que, de encontrarse en equilibrio, estaríamos ante un estado de salud. Y que cuando se rompía ese equilibrio, entrábamos en lo que conocemos como enfermedad o algún tipo de afección. Hay una propuesta muy importante en Hipócrates que es, no es una propuesta, es una postura, que es la idea de que ese equilibrio es de una tendencia natural. ¿Qué significa? El cuerpo humano naturalmente tiende a ese equilibrio. Por lo tanto, de romperse ese equilibrio, por lo que fuera el motivo, la forma de recuperar el equilibrio no es ni más ni menos que a través de propiciar que el cuerpo recobre ese equilibrio con su tendencia natural. Por lo tanto, la medicina no tenía un tratamiento en el sentido de intervenciones activas, ¿sí? Intervenciones sobre el cuerpo, sino que básicamente era propiciar un estado lo más tranquilo posible, de allí el reposo, los baños, etcétera, para justamente dejar que el cuerpo solo recobre ese equilibrio. Eso es importante, ¿sí? Hipócrates no propuso ningún tratamiento específico de intervención activa sobre el cuerpo ante el orgánico, sino que el reposo era lo recomendable para poder justamente recobrar ese equilibrio. Lo mismo se consideró para lo que entonces eran trastornos mentales, ¿no? La idea de que era lo orgánico, bien, algún tipo de afección orgánica la que generaba ese tipo de conducta, y entra en escena, vamos a Carmen de Crotona, dijimos Hipócrates, y hemos mencionado también a Galeno. Bien. Galeno, que nos interesa en particular porque tomando los humores de Hipócrates, asocia dichos humores y su prevalencia o su predominio a diferentes temperamentos, como puede ser el temperamento flemático, el temperamento colérico, el temperamento melancólico o el temperamento optimista, según estemos hablando en el caso de la sangre, o estemos hablando en el caso de la flema, del temperamento flemático, o estemos hablando en el caso de la bilis negra, algo más melancólico, que tiene que ver con la tristeza, asociado a emociones, como la alegría, como la ira, como la tristeza, la pasividad, y por lo tanto se considera que esa clasificación y esa teorización sobre los humores es una de las primeras teorías de personalidad que se construyeron dentro de un enfoque natural y de tipo racionalista. Por eso mencionamos a Galeno y nos interesa en particular en el campo de la psicología. ¿Bien? Bueno, lo importante, recapitulando, es que se lleven la diferencia entre el enfoque primitivo basado en principios sobrenaturales para explicar el funcionamiento de la naturaleza y de las enfermedades mentales, la diferencia respecto del enfoque natural que surge en gran parte con los primeros filósofos y que es trasladado y modelado por parte de aquellos que se abocaban a la medicina y a explicar y comprender los fenómenos en el cuerpo humano en términos de salud y enfermedad y la intervención propicia para ello. ¿Bien? Y cómo esto evoluciona a partir de acá en el resto de la historia hasta nuestros días. Para lo cual, y a partir de ahora, vamos a proceder de la siguiente forma. Tengan presente lo que les acabo de mencionar. Cuando hablamos de que va a predominar un enfoque, justamente es que va a predominar un enfoque. No es que desaparece, esto es, que en la Edad Media el enfoque natural desaparece absolutamente y pasa a prevalecer nuevamente el enfoque sobrenatural y después de vuelta desaparece para que aparezca. No. Pasa justamente durante la Edad Media, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, pasa a haber un predominio nuevamente de enfoques sobrenaturales. Sobre todo lo que interesa a nosotros es sobre la enfermedad mental o todo tipo de comportamiento sintomático que podría estar dentro de las enfermedades mentales, y se mantienen las teorizaciones, las investigaciones de los enfoques naturales. No es que desaparecen, pero claramente hay un predominio social, sobre todo por el auge de las religiones occidentales, respecto de lo que es el enfoque sobrenatural a la hora de entender un comportamiento desviado, un comportamiento extraño, atípico, y en el caso de la Edad Media, asociada, ¿sí?, a la presencia nuevamente de espíritus o de posesiones, y aparece un poco la demonología, ¿no? La idea de que es el demonio el que está poseyendo un poco
se explica por qué ese comportamiento extraño, etc. Con todo lo que eso conlleva en términos de forma de tratarlo, exorcismo y demás cosas. Recién hacia el siglo XVII, ¿sí?, comienza nuevamente a florecer y a aparecer, ¿sí?, en paralelo a cambios sociales y civiles, nuevamente explicaciones de tipo natural. Bien. Ahora bien, ¿eran explicaciones racionales o con un intento naturalista centrado como era en la filosofía griega? No, fueron un poco más rudimentarias, ¿sí? Mantenían un poco la idea de lo no observable a la hora de explicar algo, como van a ver en el caso de Paracelso, ¿sí?, la idea del magnetismo y la función de los imanes. Eso era porque se atribuía que había una especie de presencia en la armonía del universo, del espíritu, y la forma de tratarlo era a través de diferentes sustancias y diferentes tipos de alquimia y de aplicación de magnetismo, de imanes, justamente en búsqueda de armonizar a la persona. Pero bueno, la forma de abordarlo comienza a ser de un tipo un poco más de tipo natural, ¿sí? Ahí en ese contexto aparece también un poco la idea de la famosa piedra de la locura, ¿sí? Que búsquenlo, es interesante. Inclusive hay un cuadro del Bosco, creo, sobre eso, que es la idea de que en la cabeza había dentro una piedra, que era la que provocaba el comportamiento extraño. Y acá lo grave. La idea para tratarlo era básicamente sacar esta piedra de la cabeza, para lo cual había que abrir la cabeza, básicamente. Entonces, aparecen algunos enfoques rudimentarios, pero eran de corte ya más natural. Adentrándonos en el siglo XVIII, ya, ¿sí? Estamos hablando ya hacia 1700, aparece, y esto es lo que van a encontrar en el segundo documental, ¿sí?, aparece un poco en las sociedades la aceptación de la idea de locura como algo natural, ¿sí? Si bien, repito, nunca dejó de creerse en la presencia de algún tipo de posesión, pero una aceptación más de tipo natural. Sin embargo, se desconocía lo que era, no había tratamiento y llevó a un gran conflicto social en el sentido de, como siempre ha pasado, aquello a lo cual las personas desconocemos solemos temerle, justamente porque al desconocerlo no hay control, no hay predicción, y eso genera ansiedad, siempre lo desconocido. Entonces la locura era eso, ¿no? Representaba una persona que no sabías de qué forma podría llegar a comportarse, por lo tanto fueron rotuladas de peligrosas, y eso llevó a que ¿cómo se le llamaba?, la persona loca, ¿sí?, el loco, la loca, fueran llevados o encerrados en instituciones, lo que después se llamó asilos, junto con criminales y una serie de personajes, ¿sí? Allí refugiados, encerrados, apartados de la sociedad, por el temor que se les tenía en gran parte. Y comienza en ese contexto una serie de formas, y acá un poco la psiquiatría inglesa o los primeros intentos de tratamiento ya de tipo médico, y ahora voy a hacer una salvedad entre los diferentes enfoques, como maneras o intentos, tanteos de cómo podían ser tratadas esas condiciones de locura.